Muy buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias por sintonizar Cara a Cara. Comenzamos con toda la información este jueves 29 de julio. Vamos a platicar ahorita en el primer bloque con César García. Él es presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos. El anuncio de ayer del gobernador, pues los tomó por sorpresa. Dice, todo agosto antros y bares cierran debido al alza en casos de COVID-19 y debido a que en estos espacios es en donde se está concentrando la propagación del virus, pues los jóvenes que salen de antro, que salen a los bares los fines de semana, entre semana, en la noche, son aquellos que se están contagiando más, y también las tasas de hospitalización cada vez son más los jóvenes que llegan a los nosocomios. Y sobre todo que no están vacunados, pues apenas está comenzando ese proceso en los adultos de 30 a 39 años, comenzará esta semana. Entonces la medida es una de las medidas contra el alza o la segunda ola de COVID-19 en Jalisco. Aquí la pregunta que te hago es, ¿se va a notar a partir de agosto que están cerrados los bares? Sobre todo si consideramos que muchos tienen giro, tienen licencia de restaurante con bar anexo o centro botanero. Y mi pregunta es, ¿verdaderamente se va a notar? Son, yo creo, pocos los que antros y bares que nada más tienen esa licencia, y la experiencia es que eso pues no se va a reflejar o no se refleja un fin de semana, por ejemplo, en la avenida Chapultepec, que si tú ya pasaste el último fin de semana por allí, está abarrotado. El otro tema que vamos a platicar es con Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, y el tema es cómo va la estadística en casos y en tendencia de COVID-19, pero sobre todo quiero hablar de la vacuna. ¿Cuántos tipos de vacuna hay? Su eficiencia, su tecnología médica, sus efectos secundarios, y vamos a responder una pregunta: ¿cuál es la mejor vacuna? Esta respuesta, quédate con nosotros para que la puedas escuchar, y vamos a platicarlo con Carlos Alonso Reynoso. Finalmente también tenemos un análisis, te voy a compartir un análisis que se llama el crimen de no vacunarse o el crimen de rechazar la vacuna. Lo vamos a tener en este espacio de Cara a Cara. Te agradezco mucho que nos sintonices. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41, mi cuenta en Twitter @JNLomelí. Comentarios, críticas, reclamos, todo por estas vías, estamos a tus órdenes. Es momento de comenzar con la información, el análisis y el debate en Cara a Cara. Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Por eso la Mesa de Salud ha decidido que se cancela durante todo el mes de agosto la operación de bares y antros. Hemos dado ya la instrucción, una bolsa de recursos extraordinaria para poder apoyar al personal de estos giros y actividades, pero los bares y antros, ante la negativa de cumplir con los protocolos sanitarios y ante la evidencia de que es la población joven en este tipo de lugares la que se está contagiando, quedan suspendidos, porque primero tenemos que garantizar el regreso a clases antes que el desorden, la fiesta y el desmadre. Así de claro. Así de claro, dice el gobernador ayer en su anuncio con nuevas medidas restrictivas por el COVID-19. La más severa, te comento, es en los antros y bares que cierran todo agosto, reducción de aforo del 75 al 50% en restaurantes, el máximo de 80% de aforo o de ocupación en hoteles, con 50% máximo en espacios compartidos, y son parte de las medidas del gobierno del estado. Y para hablar justamente de los bares y los antros está con nosotros César García, presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos de Jalisco, a quien le agradezco que nos acompañe en Cara a Cara. Buenos días, César. Buenos días, Jonathan. Agradecemos el espacio como siempre. Te agradezco mucho, César. Oye, a ver, de entrada, ¿a ustedes les avisaron, les notificaron, les mandaron un WhatsApp o un mensajito de texto previo al anuncio para decirles que iban a cerrar todo agosto? No fue así. Después de este anuncio del gobernador, se comunicó al gobierno del estado para convocarnos a algunas mesas de trabajo que empezarán la semana que entra. Nos toma por sorpresa un balde de agua fría, porque
sería bueno puntualizar varias cosas. El año pasado, durante el pico de la pandemia, nosotros estuvimos cerrados, y lo recuerdas, ya lo hemos platicado, y según las mismas cifras del gobierno del estado y las mismas palabras del doctor Petersen, los mejores meses del manejo de la pandemia fue febrero, marzo y abril, incluso después de que nosotros pudimos abrir. En febrero 13 fue el anuncio, y lo que demuestra que efectivamente podemos convivir los lugares y que se contenga esta pandemia. Oye, César, pero el gobernador, y escuchamos ahorita en el audio, es muy claro, dice, y cito, ante la negativa de cumplir con protocolos sanitarios. Yo lo traduzco en verdad en un reclamo y hasta un castigo. En palabras del gobernador es eso, es ante la negativa de cumplir los protocolos. Si fueron los mejores momentos, febrero, marzo y abril, ¿qué pasó entonces en estas últimas semanas y meses, César? Mira, básicamente creo que efectivamente se bajó la guardia en cuanto a los protocolos, pero en general la sociedad lo hizo. ¿Por qué? Porque los casos al parecer estaban muy contenidos y la vacunación ha seguido avanzando. Bueno, yo los invito a que vayan de repente a una tienda de conveniencia, vean cuáles son los protocolos. No tiene nada que ver con hace un año como estábamos atacando. Efectivamente también esta actitud de bajar la guardia nos afectó, pero hace un par de semanas estuvimos con la mesa de salud, convocados por el mismo gobernador, y tuvimos un acuerdo para endurecer todas las inspecciones hacia nuestros lugares. Hubo un par de semanas donde incluso la prensa fue testigo, donde estuvimos saliendo junto con las autoridades municipales, junto con la prensa y junto con empresarios, donde se constató que muchos lugares sí seguían los protocolos, los que no tuvieron apercibimientos o clausuras, y en ese entendido estábamos cuando pues de repente viene este anuncio que nos cae como un balde de agua fría. No existe ninguna otra industria que haya estado cerrado tanto tiempo como la de nosotros, incluyendo el año pasado cuando estuvo el brote de la pandemia. Bien lo indicas tú en el inicio del programa. No, nos van a cerrar y los casos van a seguir subiendo. No hay una evidencia científica que ligue a nosotros como que seamos los detonadores de este pico que viene, y va a ser así. Nos van a cerrar y efectivamente el pico va a venir quizás hasta septiembre. ¿Me explico? ¿Tú crees entonces que ustedes no son los responsables junto con los jóvenes? Desde luego ahí hay que también darle su parte de responsabilidad y crítica a los jóvenes que asisten a estos lugares y los abarrotan. ¿Ustedes creen que no son los responsables de esta segunda ola? No, creemos que lo que hay es una corresponsabilidad. Aquí todos vamos juntos en esta pandemia. Ya después de un año y medio sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Efectivamente habrá lugares que no estén cumpliendo, no tendrían que ser la mayoría. Eso lo constataron las autoridades municipales en las últimas semanas, donde por instrucciones del mismo gobernador se hicieron todas estas inspecciones, y donde muchos lugares sí cumplieron. Pero ¿qué sucede? Que aquí vamos todos juntos. La sociedad tiene que dejar de asistir a lugares donde no se sienta seguro, donde no se sientan los protocolos de manera correcta, no solo en nuestra industria, en cualquier comercio. Creo que la autoridad efectivamente tiene esa responsabilidad de hacer todas estas inspecciones, de estar presionando, y los empresarios tenemos que tener rigor en los protocolos. Aquí claro, todos somos corresponsables. Oye, César, sobre este punto una pregunta. Las cervecerías, las micheladerías, las mezcalerías que sirven botana, ¿esas no cierran o sí cierran? No cierran. Se reduce su horario y se reduce su aforo hasta las 12 de la noche, y con un aforo del 50%. Hay que ser también empáticos, todas las industrias estamos sufriendo, especialmente restaurantes y bares, pero aquí es donde el planteamiento quizá tenga ahí sus asegúnes, diríamos. Sí. Finalmente, si jurídicamente tú puedes abrir porque sirves alimentos, pues yo no veo una razón para que estos negocios estén cerrados también.
aunque el consumo principal en esos negocios pues es el alcohol, no es la comida. O sea, yo no voy a una cervecería a comer, ¿no? No, pero jurídicamente no hay ninguna diferenciación al respecto. Entonces, hay una laguna ahí legal, queda clarísimo. Nosotros lo hemos estado diciendo durante muchísimos meses, pero pues ellos legalmente no están haciendo nada incorrecto y no entran en la descripción del gobernador. Entonces, pueden abrir, nosotros aplaudimos que ellos puedan abrir, también nos gustaría que nos tomaran esa consideración. ¿Por qué? Porque efectivamente la cantidad de licencias, que son las que están limitadas, que son únicamente bares, cabarets y discotecas, son las menos. Claro. Nosotros sí estuvimos efectivamente cerrados 11 meses el año pasado y a principios de ¿Tú no agremias a las micheladerías, a las mezcalerías? ¿No están en tu asociación o sí? No, nosotros vamos directamente a discotecas, a bares. ¿Y de esas cuántos hay, César, en la metrópoli? 3.800 en todo el estado de Jalisco, que se representan entre 100,000 y 120,000 empleados, pero efectivamente son las menos. Entonces, nosotros no estamos a favor de que cierren los comercios. Tenemos que aprender después de 1 año y medio, sobre todo la experiencia que ya tenemos de esta propia pandemia. Hay que aprender a hacer todas las actividades, incluyendo la diversión. Sí. Recordemos que el esparcimiento y la diversión también es un derecho marcado por la Organización en Mundial de la Salud. Claro. ¿En Vallarta también cierran antros y discotecas? En Vallarta también cierran antros y discotecas. ¿Qué representaba para ustedes este periodo vacacional para antros y discotecas? Que creo que eso es importante, César, lo que comentas. A ver, ustedes no agremian a estos centros botaneros, cervecerías, micheladerías, pero a ver, estos antros y bares, ¿qué representaba para ustedes este periodo vacacional en ingresos, en visitantes y comensales? La mejor temporada viene después de febrero hasta después del 15 de septiembre, y en el caso de los puntos turísticos como Puerto Vallarta se puede alargar obviamente hasta diciembre, no en la zona metropolitana. Para nosotros diciembre, después del 15 de diciembre, es una temporada muy baja que se recupera otra vez hasta febrero. En febrero obviamente aplaudimos la decisión de poder abrirnos después de 1 año de estar cerrados. Hay que ser bien claros, o sea, no hay ninguna otra industria que haya sacrificado tanto como nosotros sacrificamos, y eso también lo tienen que reconocer las autoridades. Oye, César, ¿cuántos? Decías 3.800 en todo Jalisco, bares y antros, pero en la metrópoli, ¿sabes cuántos hay o cuántos tienen agremiados ustedes, más o menos? Sí, calculamos que hay alrededor de 1,000 licencias en toda la zona metropolitana. 1,000 licencias. Que son estas. Ahora, hay que aclarar algo. Nosotros somos los que funcionamos de noche, los fines de semana. Nosotros no funcionamos de día, nosotros no funcionamos un lunes, un martes, porque evidentemente no hay quien salga un lunes a las 2, 3 de la mañana. Nuestro estaba restringido de 11 de la noche a 4 de la mañana, es decir, 5 horas nada más durante 3 días a la semana. Claro, el fin. En realidad abrimos. Bueno, vemos algunos valientes que sí, César, de repente el lunes en la madrugada. Sí, bueno, puede ser, pero no es la movilidad. Aquí lo que afecta en realidad es la movilidad. Y la movilidad que nosotros generamos de noche y por nuestras licencias en realidad es mínima en comparación a toda la que se genera durante la semana en el día, ¿no? Oye, y sobre los apoyos, escuchaba al gobernador que decía, bueno, tenemos una bolsa para darle 10,000 pesos a cada empleado que mantengan durante este mes, siempre y cuando lo tengan dado de alta en el IMSS. Mi pregunta es, ¿hay empleados de antros dados de alta en el IMSS? ¿No trabajan todos por propina? Sí lo hay, pero también hay que reconocer que después de esta pandemia tuvimos que hacer recontrataciones porque estuvimos 1 año cerrados, tuvimos que dar de baja empleados, y es difícil estar manteniendo toda la plantilla en el Seguro Social por el costo que esto significa. Bueno, y más estando cerrando un año, la verdad se torna todo difícil. Estamos haciendo un verdadero esfuerzo. Claro. Para que poder mantener estos lugares, poder poner nuestro grano de arena para que la recuperación económica, según las mismas cifras del gobierno del estado, toda la industria que representamos el entretenimiento es cerca del 30% de la economía de Jalisco, que son cines, que son teatros, que son restaurantes, que son bares, y somos los que realmente le estamos pasando mal en esta fase. Oye, César, termino con una pregunta. A ver, si tuvieras que elegir A o B, A, que te cierren completamente durante este mes, o B, que le exijan a tus comensales, a la gente que acude a los bares y a los antros, un certificado de vacunación obligatorio. Mira,
parece ser que esto es el futuro, está sucediendo ya en otros países, qué bueno que lo mencionas. Ya se tocó un poco el tema aquí, todavía no tenemos la certeza, pero este asunto de la pandemia está lejos de terminar y hay que tratar de encontrar certidumbre para nuestra industria. Quizás sea una buena idea, vamos a ver cómo se puede implementar aquí en Jalisco específicamente. Creo que puede ser una buena idea porque creo que el mensaje del gobernador es claro y está bien, nos unimos a su mensaje. Los jóvenes se tienen que vacunar, parece ser que había una resistencia a los jóvenes, ayer se abre la convocatoria 30 más, parece ser que es un éxito y en pocas horas se terminan las dosis disponibles. Pues bueno, uno, hay que seguir los protocolos, eso no está en duda, y dos, hay que salir a vacunarse. Son las dos cosas que nos van a ayudar a salir adelante, no solo a nuestra industria, sino a la sociedad y a la economía jalisciense en general, ¿no? Gracias, César. ¿Cuándo ven al gobernador? Yo creo que la semana que entra, estamos ya esperando esa cita, ¿no? Bueno, oye, a ver, dijo que a partir de agosto, pero ustedes cierran, es decir, hoy es 29, jueves 29. Cerramos a partir de mañana. A partir de mañana, o sea, mañana 30 de julio ya no hay bares Ya ni no antros. podemos operar. Ah, bien, pues entonces un día de... Prácticamente, pues para nosotros entre semana pueden ser días flojos. Sí. Lo fuerte es viernes y sábado, para algunos quizá el jueves, para algunos quizá el domingo, pero el grueso es viernes y sábado, no vamos a poder operar. Hay que hacer la aclaración que el rubro que nosotros representamos, bien lo indica, somos nosotros discotecas los que trabajamos en la noche, los que trabajamos exclusivamente de noche y que trabajamos sobre todo el fin de semana. Bueno, te agradezco mucho, César García, presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos de Jalisco. Gracias, Jonathan, por el espacio y estamos aquí atentos. Un saludo. Bueno, pues allí tienen, me parece que lo más rescatable, bueno, la nota de esta entrevista cara a cara me parece que está en este dato de que los centros botaneros, las cervecerías, las micheladerías, las mezcalerías, que son las que están abarrotadas, no nada más el fin de semana, desde jueves, miércoles, jueves, viernes, todas esas no cierran. ¿Cuántas mezcalerías hay? ¿Cuántas cervecerías hay en la ciudad, en la metrópoli, en los corredores comerciales? ¿No sería por allí una buena idea comenzar a regular y a restringir? Porque la impresión que uno tiene de que hay un incumplimiento, pues sí, en los bares ciertamente luego ahí se ven las filas intentando entrar a los antros, pero estos espacios también representan un foco de contagio. Me quedan también muchas preguntas sobre esto. Dice César, no sé, solo los bares son verdaderamente, y los antros, estos espacios, los responsables de la segunda ola en Jalisco. No sé, o todos, hay una corresponsabilidad de todos nosotros, lo dejo ahí sobre la mesa. ¿Deberían cerrar estos espacios, centros botaneros, micheladerías? ¿Tú qué opinas? ¿Van a permanecer operando, abiertos? Y finalmente, en vez de cerrar, ¿será mejor idea exigir un certificado de vacunación a quienes asistan a estos espacios? No sé, me quedo pensando. 33 18 80 76 41, envíame tus comentarios, @JNLomelí. Vamos a un corte y regresamos para platicar con Carlos Alonso Reynoso, que vamos a intentar hacer una pequeña clase magistral con él, que nos comparta, sobre la vacuna, los tipos de vacuna, la tecnología médica, la importancia de vacunarse y los efectos secundarios, pero la seguridad que hay detrás de cada vacuna. ¿Cuál es la mejor vacuna? Te lo voy a responder después del corte. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, Zona 3. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Cara a Cara, soy Jonathan Lomelí. Y el siguiente tema, el repunte de casos de COVID-19 en Jalisco y el país, y la vacuna. ¿Cuál es la mejor vacuna? Te lo voy a decir. Y es la siguiente, la respuesta. La mejor vacuna es la que te toca. Todas son seguras y eficientes y vamos a hablar de ellas justamente con el doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, doctor en salud pública y un especialista que nos ha acompañado durante esta pandemia para explicarnos las consecuencias, los alcances de esta crisis sanitaria. Le agradezco mucho a Carlos Alonso Reynoso. Buenos días, ¿cómo estás, doctor?
¿Qué tal, Jonathan? Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto platicar con ustedes nuevamente. Gracias, doctor. Te pregunto literal, ¿cómo estás? Porque vi que diste positivo a COVID-19 hace unos días. Dentro de lo que cabe estoy bien, la sintomatología es leve, no ha habido ninguna complicación y pues bueno, estamos aquí en aislamiento esperando a que pasen los días. ¿Tú ya tenías tu esquema de vacunación? Completo, sí. Sí. Oye, ¿y tienes alguna idea remota de dónde pudiste haber adquirido el virus o está complicado? Es muy complicado, pero pues probablemente en el entorno en donde laboro diariamente, pues es un entorno donde hay muchos casos confirmados, a pesar de uno utilizar todas las medidas de precaución, cubrebocas y demás, es muy probable que ahí se haya dado el contagio. Bueno, pues es significativo y me llama la atención que justo en este momento, mira, yo tengo muchos conocidos, está ocurriendo como en el momento de la última semana de enero, donde uno empieza a tener muchos conocidos y contactos de gente que da positivo a COVID-19. En esta, bueno, el gobierno del estado dice segunda ola, algunos otros se mencionan tercera ola, pero es un hecho que hay un repunte. Primero, un pequeño panorama que nos puedas compartir, Carlos Alonso, sobre la tendencia o la estadística de contagios, hospitalizaciones, defunciones, ¿dónde estamos parados ahorita en Jalisco y en un panorama muy general en el país? Hace un mes teníamos 75 casos diarios promedio y 9 defunciones diarias promedio. Al día de hoy tenemos 854 casos diarios promedio y 16 defunciones promedio. Pero para que nos demos una idea de dónde estamos realmente parados. Y es una aceleración tremenda que entiendo no se dio en ningún otro momento de la pandemia. Es decir, en un mes llegamos a esta, es muchísimo, 10 veces más. Totalmente. Entonces es una situación que no se había presentado ni siquiera en la segunda oleada y que representa una situación sumamente complicada porque esta velocidad de crecimiento es pues prácticamente imparable, por así decirlo. Es decir, podemos tratar de mitigar y tratar de disminuir la velocidad para que el acné no sea tan intenso, pero no es muy factible. Las medidas que se puedan tomar probablemente no vayan a ser suficientes porque ya estamos en una fase de crecimiento exponencial. Entonces, en este sentido, pues yo creo que muchas de las medidas que están anunciando tal vez no sean suficientes y se dijo en su momento, lo estuvimos diciendo, la tercera oleada iba a venir, no sabíamos exactamente cuándo ni qué tan grande iba a ser, pero todavía está en nuestras manos el evitar que fuera una oleada grande y desafortunadamente pues no se hizo mucho para prevenirlo. Oye, ¿y las proyecciones, qué tendencias o qué escenarios se vislumbran? Lo que pasa es que las proyecciones, sobre todo las que se publican regularmente en la Universidad de Washington, si mal no recuerdo, hacen una estimación matemática de acuerdo a la tendencia actual. No estiman absolutamente ningún otro factor, ninguna otra variable más que las tendencias matemáticas de casos diarios que se están registrando. Y de acuerdo a eso hacen una estimación de cuándo sería en teoría, si se siguiera el comportamiento actual, el pico de esta oleada. De acuerdo a esas estimaciones, aparentemente sería entre finales de agosto, principios de septiembre, pero desafortunadamente estas estimaciones, como te digo, no contemplan otros elementos que están involucrados y que modifican el comportamiento de la pandemia. Entonces, estimar con certeza cuándo se va a dar este pico, pues es muy complicado. Realmente ahorita, más que preocuparnos por saber cuándo va a ser el pico, debemos de preocuparnos por controlar lo que está pasando. Y en ese sentido, ¿qué opinas de las medidas puntuales del gobierno del estado? Una de ellas, me parece la más restrictiva, pues es el cierre de antros, cantinas y bares en agosto. Pues mira, me parece que no es una medida congruente. Y te voy a decir por qué. Si efectivamente lo que se pretende, bueno, lo que se diagnosticó por parte de la Mesa de Salud es que el principal sitio de contagio son estos lugares, ¿por qué esperar hasta agosto y no hacerlo en el momento del anuncio? ¿Por qué dejar que pasen varios días para poder hacer el cierre? Si realmente es una medida de emergencia, que se tome como medida de emergencia. De otra manera, pareciera más una medida pues superficial, porque en sí no creo que vaya a resolver el problema. El cierre por sí mismo a lo mejor va a reducir el aforo y la congregación de las personas en ciertos lugares, pero no en otros. Entonces tampoco se trata de un confinamiento estricto. Yo no estoy pidiendo que se haga un confinamiento estricto. Siempre hemos dicho que esa debe ser la última estrategia, la última herramienta con la que contamos. Mientras tanto, se tienen que seguir otro tipo de medidas que no han contemplado, que es
lo principal, garantizar la calidad del aire con una ventilación adecuada y monitoreo de la calidad del aire en espacios cerrados, y en ese sentido pues no se ha declarado absolutamente nada. Entonces, si no tienes un protocolo adecuado para controlar la principal vía de contagio de la enfermedad, ¿cómo pretendes controlarla? Claro, que has insistido tú mucho sobre este tema de la ventilación y la calidad del aire, sobre todo el riesgo de contagio a mayor tiempo en espacios cerrados y exposición, mayor probabilidad de contagio. Ahora, una alternativa, pues bueno, son las medidas como esta de cierre de giros económicos, pero ¿tú qué opinas sobre exigir un certificado de vacunación, Carlos Alonso? En el momento en el que nos encontramos nosotros actualmente, me parece que exigir un certificado de vacunación a la población en general, cuando no le has ofrecido a la población general el acceso a la vacuna, es una incongruencia. Tú no puedes darle privilegios a un grupo de la población cuando no le has dado la libertad a toda la población de acceder a la vacuna. Creo que tenemos que pensar de otra manera. Esa es la principal idea que me viene a la mente. La segunda y la más importante, y viviéndolo como experiencia personal y viendo obviamente también los números, es recordar que la vacuna no previene el contagio. La vacuna lo que hace es disminuir el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y defunciones. En ese sentido, las vacunas lo que hacen es salvar vidas, no prevenir contagios ni prevenir que una persona contagie a otras personas. Claro. Entonces, desde esta perspectiva me parece que exigir un pasaporte de vacunación para poder ingresar a estos comercios o negocios, lo único que va a generar es dos cosas, como ya veía por ahí en redes. Uno es la creación de la falsificación de estos pasaportes, evidentemente, sí. Y la segunda, que se tenga una falsa sensación de seguridad nuevamente, como tuvimos anteriormente, que generó esta oleada, y tengamos un gran número de personas conviviendo creyendo que porque están vacunados no se van a contagiar ni van a contagiar a otras personas, cosa que es un error. Claro, eso es muy importante, creo que lo hemos dicho varias veces aquí, que tú recibas la vacuna no significa que no puedas portar y propagar el virus, solamente no te vas a enfermar de gravedad, pero si tú vas vacunado con el virus a cualquier lugar, puedes contagiar a quien no tenga la vacuna. Y este otro punto me parece muy interesante, Carlos Alonso, yo no lo había reflexionado, pero ciertamente, qué tremendo, es una paradoja todo el tiempo esta pandemia. Es decir, ¿cómo vas a exigir un certificado de vacunación cuando no has dado acceso igualitario, o acceso, digamos, homogéneo o igual, parejo, claro, a la población a esa vacuna? Digamos, lo entendería en Estados Unidos a lo mejor, en donde les sobran vacunas, que por cierto se estancó ya el ritmo de vacunación justamente por los antivacuna. Y a propósito dice aquí un radioescucha, dice, ¿cómo la hacen de emoción por el tema de la vacuna? Exigen y ya hasta criminalizar el que no la tenga, como si el gobierno tuviera suficientes vacunas y capacidad de aplicarlas. Me parece que, bueno, es un poco en la línea, no lo había pensado, vale la pena para que el auditorio también lo reflexione. Y, a ver, el otro punto que quiero abordar contigo, Carlos Alonso, es, ayer me mandaron un cartón que me dio mucha risa porque van 2 personas en caída libre, literal, así en el vacío. Una de ellas lleva ya su mochila con su paracaídas y le ofrece a la que va enfrente de ella cayendo, que va sin nada, le ofrece una mochila con un paracaídas y en medio de la caída le dice esta otra que no tiene ningún tipo de protección, le dice, oye, ¿no tienes otra marca de paracaídas? ¿No? Que me parece que ejemplifica muy bien ese, oye, estamos en medio de una crisis y tú me estás diciendo que quieres esta u otra marca de vacunas. Bajo esa lógica, Carlos Alonso, a ver, estoy viendo aquí, y lo puse también en mis cuentas, en mis redes sociales, en @JNLomelí, las vacunas que tiene el gobierno federal disponibles. Y veo que hay de 3 tipos. La Pfizer, que es ARN mensajero, es decir, la plataforma de diseño ARN mensajero. La AstraZeneca, que es vector viral no replicante. Y hay la Coronavac, que es virus inactivo. Así es. De esas 3 tecnologías, a ver, la Pfizer, que es la única con ARN mensajero, ¿qué significa eso, Carlos Alonso? Esa es una tecnología novel en el campo de las vacunas, o sea, ya se ha utilizado, ya se ha investigado desde hace mucho tiempo, sin embargo, es la primera vacuna que se aplica de manera general a la población que usa esta tecnología, y lo que hace es, utiliza una parte del material genético, que en este caso es el ARN, para para introducir una instrucción al cuerpo para que las células produzcan los anticuerpos. Entonces, es una manera muy interesante y que hasta este momento ha demostrado ser muy eficiente para poder incrementar la inmunidad en corto tiempo,
Sin embargo, como te digo, es una tecnología nueva en el campo de las vacunas y que está teniendo buenos resultados. Esa es la única que tiene ese sistema ARN mensajero es la Pfizer, y después está la segunda que más hay la que más hay en México disponible o va a haber en el largo plazo, es la AstraZeneca, que dice que es de vector viral no replicante. ¿Eso qué significa, Carlos Alonso? Coloquialmente, para que nos entendamos, es una parte del virus, no es ni el virus entero, ni el material genético, es una parte del virus que es reconocida por el sistema inmunitario y que entonces desencadena la respuesta y por lo tanto la generación de anticuerpos. ¿Y cuál es mejor? Las que nos toque. En este momento, justamente en eso estaba pensando, en lo que estabas mencionando, no estamos en un momento en el cual podamos darnos el lujo como sociedad de poder decidir cuál es la mejor vacuna. No dudo que después de algún tiempo y muchos estudios de por medio, por supuesto, porque hay que tener la evidencia científica para sustentar esto, podamos decir que después de haber pasado esta situación, la vacuna que resultó ser más eficiente, porque la efectividad de la vacuna pues, se mide ya en la vida real, ¿no? En el día a día, midiendo a las personas a las que estás vacunando y demás, Sí. y dándole seguimiento, no la eficacia, que esa se hace en los ensayos clínicos, que es el porcentaje que todo el mundo está hablando. Pues a lo mejor en ese momento podremos determinar cuál es la mejor vacuna, pero en este preciso instante, lo que sí se ha demostrado científicamente, tanto en eficacia como en eficiencia de las vacunas que se están aplicando, es que todas protegen con un alto porcentaje contra complicaciones y hospitalización y defunciones. Entonces, en ese sentido, ahorita, en este preciso instante, si me preguntas esto, la respuesta es todas las vacunas que se están ofreciendo a la población son las mejores vacunas. La que tengas a tu alcance es la mejor vacuna. En algún momento podremos llegar a otra conclusión, pero ahorita no tenemos información para hacerlo. Claro, sobre hay una pregunta aquí de Luis Quiroga, dice, un saludo. ¿Pudieras preguntar al experto sobre el tema de revacunarte con otra vacuna distinta a la previamente aplicada? ¿Lo recomienda? ¿Efectos secundarios? No es recomendable porque no hay estudios que sustenten este uso. Los estudios que están estudiando la combinación de vacunas no contemplan la revacunación en este sentido. ¿Me explico? Yo entiendo porque es un tema que ha estado en el entorno constante desde hace algunas semanas, sobre todo aquellas personas que recibieron cierto tipo de vacuna y no se sintieron seguros y quieren recibir una segunda dosis de otra vacuna para Sí. poder tener mayor protección. No necesariamente le van a tener mayor protección. Es incierto, de hecho, incluso podría llegar a ser contraproducente, y los efectos secundarios a corto y a largo plazo se desconocen por completo. Entonces, no se recomienda en este momento hacer esto. Hay que confiar en que la vacuna que recibieron es una vacuna segura. Yo no voy a decirte la marca de la vacuna que me pusieron porque fue la que me tocó también, pero no quiero generar desconfianza, pero te puedo garantizar que es una de las vacunas que todo el mundo quiere recibir, y aún así, como puedes ver, no es su objetivo pues, evitar que una persona se contagie, sino que se complique. Entonces, en ese sentido, que tengan las personas la tranquilidad de que todas las vacunas que se están comercializando y ofreciendo son vacunas que les van a proteger de padecer una enfermedad grave y de desafortunadamente fallecer. Bueno, gracias, Carlos Alonso. Cierro aquí con un comentario de un radioescucha. Dice, en mi caso no es que me ponga exigente con la vacuna, pero tengo que viajar a Estados Unidos y exigen ciertas vacunas para ingresar, dice Héctor Solorio. Entiendo que CanSino, que es la China, y Unidosis es la que no aceptan, ¿verdad? Estados Unidos no pide vacuna para entrar. ¿Estados Unidos no pide? Ninguna vacuna. Pide prueba de antígenos o de PCR negativa con 72 horas anteriores al viaje, pero no pide vacuna para entrar. Y en Europa sí, ¿no? En Europa sí, y se está discutiendo sobre las vacunas que están aprobando para poder ingresar, pero eso ya es un tema más complejo y con una geopolítica más complicada, sí. Pero en Estados Unidos no se requiere de vacuna para ingresar. Bueno, y sobre esta CanSino se decía que no, que se perdía el efecto en 3 o 6 meses, que había que revacunarse. ¿Qué sabemos sobre esa vacuna particularmente y el tiempo de inmunización? En espera todavía de los resultados públicos de la fase 3. Sin embargo, como te digo, en la eficacia, la efectividad, perdón, en el día a día, en la vida diaria, ha demostrado una alta efectividad en combatir, pues, en prevenir las complicaciones y las defunciones. Entonces, sí. Me parece que de momento es una vacuna, una buena
segura y una buena vacuna. Bueno, ¿cuánto tiempo me dice aquí, cierro Miguel Cárdenas, buenos días, ponerse la vacuna, cuánto tiempo te protegerá o te dará inmunidad? En este momento no se cuenta con información suficiente para poder determinar con certeza cuánto tiempo durará la inmunidad. Hay algunos estudios que sugieren de entre 12 a 18 meses, otros un poco más. Depende de la vacuna y depende de muchos factores. Todavía estamos prontos en eso. Hay que recordar que el desarrollo de una vacuna en tiempo normal suele durar hasta 10 años y estas vacunas se desarrollaron en tiempo récord. Entonces todavía estamos por recorrer un camino largo para poder conocer absolutamente todo lo que se refiere a este virus y la vacunación. Bueno, Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, doctor en salud pública, te agradezco mucho que nos compartas toda esta información que clarifica y ayuda a tener un sentido de alarma, pero no alarmista, sobre lo que estamos viviendo para tomar las medidas y evitar que este alce en casos de COVID-19 pues nos genere más complicaciones de las que ya hemos vivido en esta pandemia. Gracias, Carlos Alonso. Gracias, Jonathan, por la invitación. Gracias, 9 de la mañana con 43 minutos. Escríbeme al 33 18 80 76 41. Muchos comentarios del auditorio. Vamos a un corte y regresamos con más el análisis. El crimen de rechazar la vacuna. X en diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Cara a cara. El análisis. 9 de la mañana con 52 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Cara a Cara. Estamos prácticamente cerrando el programa. Hay muchos comentarios sobre esto que hemos tratado, el tema de el repunte de casos de COVID-19, el cierre de bares, y sobre eso tiene un buen comentario aquí Eric Solís sobre los bares. Dice: buenos días, yo estoy convencido que un foco de contagio es el transporte público. Todo está saturado y obviamente no existe cómo comprobar que se sanitizan constantemente y las personas siguen sin ningún tipo de protocolo para no contagiarse. También he visto el aglomeramiento en todos los tianguis. Bueno, hay, si no recuerdo mal, 1.5 millones de usuarios de transporte público. Por supuesto que son más que los ciudadanos que asisten a bares. Es un muy buen punto de Eric. Y bueno, para cerrar el programa te voy a compartir un análisis que voy a traer a este espacio semanalmente sobre algunos de los temas de la agenda pública y que también publico en El Informador como una columna que puedes encontrar allí en la página web. Te comparto este que se titula El crimen de rechazar la vacuna. Waterloo fue una batalla épica ocurrida hace más de 2 siglos. 350,000 soldados, la refriega de 700 cañones y 100,000 muertos. Significó el fin del último imperio napoleónico. El año pasado, científicos de todo el mundo libraron otra batalla igual de épica pero microscópica contra un enemigo más pequeño que Napoleón y que mide la milésima parte de 1 milímetro, el SARS-CoV-2 y sus 4.1 millones de muertos a la fecha. El desarrollo de la vacuna convencional demora de 15 a 20 años. Nuestros científicos consiguieron la vacuna contra el COVID en 9 meses gracias a una tecnología médica sin precedentes. El siguiente reto, fabricar y distribuir de manera masiva y equitativa la vacuna contra el COVID-19, se alcanzó con dificultades, pero la vacuna hoy está en la mayoría de los países. Ahora un nuevo obstáculo asoma en el horizonte: el rechazo a la vacunación por desinformación, miedo o simple incredulidad. Una cadena de WhatsApp o un post en Facebook o una arenga demagógica tienen más peso y credibilidad que los gobiernos y los epidemiólogos. En Estados Unidos, el país con más vacunas disponibles, la inmunización se estancó. La cuarta parte de la población rechaza la vacuna en medio de la llegada de la variante Delta. En Francia, el país más antivacuna de Europa, casi la mitad de los franceses se dicen escépticos ante el fármaco. En México no hay datos confiables sobre el rechazo a la vacunación, pero en Jalisco más de la mitad de la población de 40 años ha rechazado inmunizarse cuando tuvo la oportunidad. Consulta Mitofsky advierte que entre los mexicanos de 30 a 49 años están los grupos más reacios a la vacunación. Esto pone en riesgo la posibilidad de alcanzar la inmunidad colectiva que requiere al menos el 70% de la población vacunada para frenar la pandemia. En México, apenas el 18.5% de la población ha recibido su esquema completo al cierre de julio. Hoy, la mayoría de los hospitalizados y muertos son aquellos que no han sido vacunados. En otras palabras, esta crisis sanitaria podría convertirse en una pandemia de no vacunados. Ante el problema, los países han optado por 2 vías: las medidas coercitivas
y los incentivos. Francia encabeza las primeras con la exigencia de un certificado de vacunación para entrar a bares, restaurantes y eventos masivos. La lógica dice que la libertad individual de no vacunarse termina cuando se pone en riesgo al colectivo. Ambas posturas tienen razón, lo que se traduce en una paradoja y división en un momento que exige unión. La otra medida son los incentivos a los vacunados. Estados Unidos es el mejor ejemplo. Nueva York ofrece tarjetas gratuitas del metro por 7 días. Ohio rifa $1 millón para 5 residentes vacunados en una lotería semanal. Nueva Jersey ofrece cerveza gratis y la empresa Krispy Kreme regala una dona glaseada a los vacunados en Estados Unidos. Una tercera vía son las campañas informativas focalizadas y basadas en la comprensión de por qué la gente no se vacuna. En India, por ejemplo, descubrieron que muchos pobladores del sector vulnerable evitaron la vacunación por temor a los efectos secundarios y que esto les obligara a ausentarse del trabajo o por riesgo a no tener para costear los medicamentos. Otros especialistas recomiendan trasladar la vacunación a entornos más amigables como iglesias y centros comunitarios para dar mayor confianza a la población fuera de los centros de salud. En todo caso, la vacuna contra el COVID-19 es una proeza de la medicina moderna. Rechazarla es un crimen con costos económicos y colectivos que ya no podemos permitirnos tras más de un año de crisis sanitaria. La vacuna significa, en el largo plazo, el fin del imperio del SARS-CoV-2 en el mundo. Bueno, ahí está el análisis literal. Ya no puedo hacer más para que te vacunes, para que te informes y vayas por tu fármaco, te lo apliques, cualquiera que te apliques es el bueno. Están aquí algunos comentarios sobre qué onda con la vacunación a los pobladores de 30 a 39 años. En efecto, ayer en la mañana se abrió el registro, pero duró muy poquito. A las 11:30 de la mañana ya se había acabado. Ya no había dosis y ya no había manera de solicitar citas. Hay que esperar. Recordemos que pues las vacunas están llegando poco a poco. Aunque se ha acelerado el ritmo, pues somos 130, 125 millones de mexicanos y prácticamente el 70% deberíamos vacunarnos para que logremos lo que los especialistas llaman la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva, de manera que ya no haya defunciones, porque recuerda, esto es muy importante, ya lo decía el epidemiólogo, eres propagador del virus a pesar de que estés vacunado. Tú no te vas a enfermar gravemente, pero puedes enfermar a alguien que no tenga la vacuna. Hay que esperar ya nada más a que nos digan las autoridades cuándo hay que registrarnos para poder acceder a la vacuna. Y te paso un dato, nada más para que veas las posibilidades de qué vacuna te va a tocar. Todas son buenas, pero nada más para tener claro. La mayor cantidad de vacunas que va a haber disponibles en México, más de la mitad, son AstraZeneca con 77 millones. Recuerda que las estábamos envasando aquí en México. La segunda con más disponible es la CanSino, que ya escuchaste al epidemiólogo. A pesar de lo que se haya dicho, es una gran opción y es una vacuna eficiente y segura. Y bueno, la tercera más disponible es la Pfizer con 22 millones, que es esta con la tecnología que mencionaba el especialista de ARN mensajero, que es la gringa, la china y la británica. Son las 3 vacunas más disponibles en México para que entonces lo consideres. Cualquiera que te toque es la buena. Son las 9 de la mañana con 59 minutos. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos en Cara a Cara el día de mañana. Te recuerdo mi cuenta en Twitter, @JNLomelí. Y este podcast, el podcast lo puedes escuchar en Google Podcast y en Spotify. Nos escuchamos mañana. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias.